revolucionario y hacia dónde va, pues. ¿Por qué él llegó y armó Petrocaribe y por qué estaba buscando la alianza de todos los países? La CELAC y todo eso. Entonces, ver esto, compararlo y traerlo al contexto histórico, pues eso nos va permitiendo a nosotros profundizar, retomar las riendas del proceso revolucionario, llevarlo al ejercicio de la geopolítica regional en el Estado, por lo menos nosotros aquí en Barinas, en el tema de la recuperación de la cuna de la revolución, y traerlo al contexto, para nosotros poder llevar y generar políticas que nos permitan a nosotros profundizar, porque estamos en este momento en una diatriba. Hay tendencias reformistas y hay tendencias revolucionarias, que no es un secreto para nadie, y nosotros tenemos que profundizar en eso, en el proyecto bolivariano. ¿Cómo lo hacemos? Retomando. Y que hacen vida dentro del mismo proceso revolucionario. Ahí hay un tema importante. Ahí cuando se hizo votación, cuando el manifiesto de Carúpano, el tema el primer documento que escribe Bolívar, que le llaman el manifiesto de Cartagena, y también habla sobre el tema de la Carta de Jamaica en Quito, pero ahí se está pasando por alto, yo creo que el documento político más hermoso, más grande que escribió Bolívar, que es el discurso de Angostura. Tú lees el discurso de Angostura y marca la arquitectura jurídica, la arquitectura política para la creación de la Gran Colombia. Claro, es que ya se escucha un Bolívar maduro, se escucha un Bolívar con muchísimos años de experiencia, con el reconocimiento de sus errores, con un discurso que establece cuáles son las correcciones en función de aquello que él mismo había establecido previamente, donde existe una verdadera observación de cuáles son los efectos de la federación o de la centralización de los poderes, ¿no? Eso es uno de los principales referentes para entender la filosofía bolivariana. Y otro elemento, acuérdate que en el mismo discurso él habla sobre la moral y las luces, y él habla sobre la transformación del Estado, porque Bolívar no se casó con ese Estado liberal burgués, él plantó el poder moral y eso hay que hacerle hincapié. Es más, hay un tema muy importante y me salgo por el discurso de Angostura es escrito por un barinés, Pedro Briceño Méndez, y es redactado por otro barinés, Manuel Palacio Fajardo. Entonces, allí la importancia que nosotros leamos ese documento y que sea punto de referencia para profundizar ese debate dentro de la corrientes que están haciendo vida dentro del mismo proceso revolucionario, entre el reformismo y lo que queremos hacer verdadera revolución. Fíjate, algo interesante por aquí, creo que se nos escapa, es que fue un momento en 1823 y por ahora una guerra interesantísima en 1824, además fue el gran Francisco Miranda que estuvo allí, pero además también se observa de que se esconde políticamente algunos detalles. En ese momento Bolívar fue llamado el dictador. Y eso no se habla ni se dice en este momento, a él lo esconde precisamente por eso. Sin embargo, podemos decir pues, que ahí se inicia la decisión en el terreno de la campaña admirable directamente. Ahí inicia y termina, porque ahí se consiguen más adelante al argentino, ¿verdad? A San Martín y todas esas cosas más. Pero sin embargo, hay elementos fundamentales, en ese momento había como la ciudad de la Bolívar era capital, más adelante fue el Coro, y así sucesivamente. Todos esos elementos brillantes y importantes también se mezclan con eso que hemos dicho. Creo que una de las palabras más graves que él puede haberlo dicho, y el locutor, el historiador, es el aspecto de la dictadura, del cual justo más adelante se demolió a Bolívar y vino a caer en alguna escasez de conocimiento, supuestamente para algunos, porque hubo muchísima gente, como dice el señor aquí, asumió, fue necesario para el proceso de independentista que murió mucha gente inocente en esta batalla. Una batalla descuidada, que muchas veces pues, no lo hemos tomado en cuenta, pero así es como lo están llevando a cabo y eso es lo que nos hemos mostrado de esta compañía. Y uno de los puntos más importantes, que de repente no, para algunas personas no tiene esa relevancia, pero sí la tiene, porque Bolívar nunca dejó pasar una grandiosa oportunidad para poder salir adelante, para poder ganar la batalla. Allí cuando dice que nunca dejó pasar estas oportunidades en este proceso independentista, para demostrar que ese 6 de agosto esa
sea que cuando nosotros revisamos lo que es la descripción de los sucesos históricos, nos hace recordar mucho algo que establece la filosofía de la Gestalt. La suma de las partes es mucho más que una unidad, ¿verdad? Porque, es decir, hay tanta profundidad cuando nosotros hablamos de esto, porque no lo estamos analizando desde la perspectiva que ellos tenían para ese momento. Nosotros lo estamos viendo desde afuera, sin una presión social, sin comprender realmente cuál era el contexto en que se había establecido que él era un dictador. Existía otra manera, existía otra forma de establecer un mandato que no fuese dictatorial y que pudiese garantizar entonces el éxito de esta campaña libertaria. ¿Cuántos de verdad comprendían y sentían ese proyecto independentista emancipador? Ya sabemos que, por ejemplo, la clase de hoy que nos hacía mucha referencia al gran mariscal de Ayacucho, se decía que era el heredero no del poder militar de Bolívar, sino de esa filosofía. Por eso había que eliminarlo. Por eso la misma oligarquía criolla que se supone que en algún momento hizo parte de nuestras fuerzas independentistas, fue limpiándose el camino para aquellos que buscaban que la emancipación no fuese solamente de los pueblos en cuanto al poder político español, monárquico, sino en función también de que pudiesen posicionarse en los mejores puestos de control económico. De esa misma manera ellos fueron manipulando todo para que el recuerdo o la historia, con esa negativa forma de establecer de que la historia la escriben solamente los vencedores, le diéramos más importancia a ciertos sucesos, a ciertos elementos, dejando por entendido, por ejemplo, que la batalla más importante por la independencia de Venezuela fue Carabobo, pero para muchos la historia cerró allí, lo cual es mentira. Se siguieron librando de diversas batallas de menor calibre, pero incluso el 24 de julio de 1823 se desarrolló una batalla muy relevante para la historia de Venezuela, que fue la batalla naval del lago de Maracaibo. Es decir, que estamos en el marco del bicentenario. De hecho, actualmente muchas personas celebran el Día de la Naval, de la Marina Venezolana, el 24 de julio, y ellos muchos creían que era simplemente en función de una fecha relacionada con la vida de Simón Bolívar. Sí, hay un elemento bien interesante que fue allí, por eso quiero mencionar un momento de lo bonito que es y de lo certificado que estuvo, ¿verdad? Es que en el centro de 1924, que estuvo eso famado, se hizo pues el arte de la guerra. Es decir, ser un maquiavélico. La hipocresía es la reina de la decencia, y allí actuó Bolívar como tal. Exactamente, y eso hay que decirlo porque forma parte de la historia. Entonces, una diplomacia emergente. Correcto, fue necesario ciertas cosas allí. Lo dijo Maquiavelo, ¿verdad? La hipocresía es la reina de la esencia, y aquí hay gente que presenta. Entonces, todos estos elementos son los que forman parte frágil de la historia para poder decir. En ese periodo él buscó fue la integración, y por eso es que él se tuvo calma, paciencia. Él no la utilizó la integración, fue de hecho, por eso es que se llama la hipocresía de la reina de la esencia, y todo eso San Martín. Es que recuerden, de una manera u otra San Martín también fue invitado a formar parte del Perú, pero cuando llegó ya era tarde, le dijeron la Bolívar de tu hermano, esto es una guerra y este es un pedazo, por lo tanto tiene que, pero no se pudo. Entonces, esas cosas que desgastan un poquito a Bolívar, pero son ciertas dentro de la historia plasmada como tal. Bien interesante, es bonita esta parte. Recuerden que si nosotros hacemos una comparación en los tiempos históricos, lo que aquí narraban, o pues que acabamos de estudiar acerca de Ayacucho, es muy similar a lo que estamos viviendo actualmente. Por eso el presidente Chávez, en su momento, y actualmente el presidente Nicolás Maduro, también está haciendo esa política de integración en nuestra América. Si nosotros vemos Ayacucho, no fue solamente tropa neogranadina o solamente tropa peruana, fue tropa que venía de los diferentes países, y por eso es que Ayacucho es tan significativa en nuestra historia. Si nosotros nos vamos al momento actual, vemos que también estamos luchando por esa integración de los países nuestroamericanos y que necesita la confluencia de todos, no solamente los venezolanos, no solamente los colombianos. Entonces,
los tiempos históricos tienen sus características, pero los pueblos y la lucha del pueblo continúa, no ha cesado. Venezuela nunca ha salido de una lucha, nunca hemos salido de una lucha. El tiempo haya cambiado y el tiempo va pasando y van pasando los actores, es otra cosa. Sí. Pero siempre hemos tenido lucha, siempre nos han escondido la moneda, siempre hemos tenido esos enemigos adentro y enemigos afuera. Entonces siempre estamos en una constante lucha. Siguiendo las líneas y las acotaciones de mis compañeras, nos damos cuenta que esta referencia y este estudio que lo traemos desde Simón Bolívar o antes y que lo continúa nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, él nos da allí unas herramientas para lo que a nosotros nos va a continuar. Siempre somos la mira, somos un país muy valioso. Bolívar y todos los que han tenido el seguimiento de la historia de nuestro presidente, hemos sabido de que siempre somos una perla preciosa en nuestro país y están aquí todas las herramientas, tanto nos las dejó Bolívar como nos las dejó nuestro presidente, sobre el saqueo, que el bloqueo, en otra formalidad en aquel tiempo es lo mismo. Siempre están esos países que quieren intervenir, que quieren bloquearnos, que quieren tomarnos. Es por eso que aquí el profesor nos dice que ese espacio que queda, ese vacío, debemos estudiar, adiestrarnos bien, porque nosotros, por lo que nos damos cuenta, somos los que vamos a dar ese inicio, ese estudio a los que venimos atrás. Tenemos que seguir escudriñando dentro de lo que es el ámbito político, económico, porque esta guerra siempre va a continuar y somos nosotros parte de esa esencia. Hoy es otro escenario. Hoy día vemos que ya no era en esa época el Imperio Español, en estos momentos es el Imperio Norteamericano. El Imperio Norteamericano que en esa época celebró la batalla de Ayacucho que le habían ganado los patriotas. ¿Ven? Ahora son ellos los que están en un escenario de querer dominar pues, a todo nuestro país. Ahora bien, ¿cómo traer y contextualizar lo que vivieron, las estrategias que hicieron nuestros patriotas, nuestros independentistas y traerlo al contexto histórico? Lo que estamos viviendo hoy día, el comandante Chávez, cuando hace la integración de los pueblos sudamericanos, nuestroamericanos, y tarea que ha continuado fue nuestro presidente Nicolás Maduro. Ahora, son escenarios distintos, en términos de guerras distintas, en una guerra asimétrica, de características muy distintas, pero con un objetivo en el fondo que es el mismo, que es empoderarse. Ahora, nosotros geopolíticamente estamos en un sitio estratégico, Venezuela, y la construcción para ese nuevo orden mundial somos pieza fundamental, tanto por recursos naturales como por movilidad comercial. Ahora, ¿cómo nosotros profundizar en esa integración? Desde las bases, desde el sentir bolivariano, de cómo nosotros en esa identidad, el rescate de nuestra identidad, porque habían tres valores fundamentales que hablaban nuestros independentistas, que eran la unidad, la independencia y la soberanía. Entonces, basado en estos elementos, ¿verdad? Cómo nosotros seguir profundizando, cómo nosotros seguir avanzando y arraizarlo, ¿verdad? Porque tenemos que revisar nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Habían términos que se usaban para la época, que lo decía el compañero, la parte dictatorial, que en esa época no decirle dictador no lo veía en algo tan descabellado porque eran términos que se usaban para la época. Hace 5 días se hizo una reunión en Colombia interesantísima respecto a ese tema que estamos tocando allí, para no dejarme un poquito del tema que dice el compañero. Venimos de la historia, estamos dentro de ella, y es interesante. Venezuela acaba de pedir su primer título
como una forma de pertenecer a los BRICS, ¿ya? A Rusia, China, India, y así sucesivamente todos los demás en América Latina, incluso Europa totalmente, y hasta Australia quieren entrar precisamente en ese tema tan importante que tenemos nosotros. Porque es que lo acabas de decir tú y estamos en esa mira de que es Venezuela una de las grandes fortalezas que tiene el BRICS, que tendrá el mundo, el nuevo mundo que viene en este momento en Venezuela. Hay un elemento. Bueno, pues siempre Venezuela está en una lucha constante, ¿verdad? Bueno, primeramente cuando nuestro libertador Simón Bolívar, ¿verdad?, fue uno de los primeros que ha venido pues como despertando, pero pues si nos damos cuenta, ¿cómo les digo? La comunidad, las personas no quieren como salir de eso porque éramos sumisos. Venimos de una política sumisa, ¿verdad? De que todo lo que se decía era así y todo sí con la cabeza. Mucha gente no quiere despertar. Hemos tenido grandes libertadores, ¿verdad? El segundo libertador de nosotros para acá Venezuela es Chávez. Despertó mucho pueblo fuera de Venezuela, que esos pueblos han despertado. Esos pueblos ya no son yugos, ya no son esclavos, pero Venezuela quiere seguir siendo esclava. Aunque ya conocemos la verdad, pero todavía hay gente que está esclava. Está esclava porque está esperando que el otro se mueva para poder hacer algo. Cuando ya el comandante Chávez nos dio el poder, nos abrió los ojos, porque si nos ponemos a ver por culpa de Chávez, estamos aquí nosotros, siguiendo estudiando la historia. Sigue el presidente Nicolás Maduro todavía, le han dado golpes tras golpes, bloqueo. Todas estas palabras ahorita para nosotros pueden ser nuevas, pero como lo decía la camarada en su intervención, pues desde el principio Venezuela ha sido oprimida, ¿verdad? Para que no produzca, para que no siga adelante, para no avanzar, porque Venezuela tiene perla, petróleo, tiene minas, o sea, tiene de todo. Venezuela es un país rico en recursos, minerales, de todo, ¿verdad? Entonces, pero la mentalidad del venezolano es la que no ha querido cambiar, de ser esclavo a vivir en un socialismo, a vivir de que todos seamos iguales y de que compartamos y de que sigamos adelante y avancemos en un país con mayor oportunidades, mayor habilidades, porque aquí hay distinta variedad hasta de mentalidad, pues, porque hay mucha gente que tienen unos pensares y otros, pero como todavía están en la esclavitud, pues no me parece tu opinión. Es así, y por ahí se va. Bueno, yo lo que creo es que nosotros como venezolanos desconocemos e ignoramos la grandeza y la gran riqueza que tenemos. Tampoco vemos las riquezas naturales, las riquezas en petróleo, las riquezas de la calidad humana del venezolano, porque nosotros hemos sido reconocidos mundialmente. Nosotros somos, como dicen, un híbrido puro en el mundo, porque Venezuela tiene la virtud de haberle abierto las puertas a todas las naciones del mundo cuando era la Venezuela saudí. Vamos a estar claros, aquí vino todo el mundo, se llevó las riquezas, se hizo rico, aprovechó este país. Nosotros no fuimos egoístas, porque nosotros creemos, vamos a otros países y creemos que vamos a tener el mismo trato que nosotros le dimos a esos extranjeros, que vinieron y se lucraron, que nosotros les abrimos las puertas, se llenaron de bendiciones, porque todavía nosotros, esas bendiciones que se llevaron ellos, eran las bendiciones de nosotros, pero nosotros como país sumidos en la ignorancia, porque no sabíamos dónde estamos parados, sino hasta ahora es que nos estamos dando cuenta de la bendición que Dios nos dio como tierra, como territorio. Pero bueno, vamos a seguir en la lucha, vamos a, como dicen en religión, vamos a quitar los velos, pero todo es cuestión de conciencia. Por eso es que debemos estar tan claros en el papel histórico que nosotros los venezolanos estamos jugando. Los venezolanos siempre hemos sido punta de lanza en los procesos emancipadores del mundo. Siempre hemos sido el mal ejemplo que dicen los imperios, en aquel momento era el Imperio Español,
actualmente es el imperio estadounidense, y ¿qué es lo que apetecen ellos? Nuestros recursos, nuestro dinero, pero sobre todo el recurso humano, que es lo más valioso que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por eso es que nos consideran una amenaza, porque los venezolanos somos descendientes de libertadores y vemos el mundo como que otro mundo es posible, un mundo diferente, fuera del capitalismo que está destruyendo el planeta y que va a acabar con la especie humana. Nosotros los venezolanos debemos estar claros en el papel que estamos jugando, y por eso es que cada día debemos estar más conscientes de nuestras raíces y de nuestra historia, para que no volvamos a repetir esos errores, pero tengamos claro el norte al que vamos. Pero Hoy en lo que día, da en los más actuales tristeza, momentos, lo que da más tristeza es, y siempre lo veo y lo pienso y lo comento con quien puedo, me da mucha tristeza ver personas que de escasos recursos económicos y que defiendan a un capitalista, que defiendan a una persona que tiene recursos, que lo que quiere es pisotearlo, lo que quiere es utilizarlo. Entonces ellos se creen, se igualan, se creen igual a ciertas personas, a ciertos personajes, y en ningún momento piensan, yo me debo ir por este camino, es la mejor idea. Eso a mí me preocupa. Bueno, pero para eso estamos nosotros aquí, para desarrollar la conciencia y ser multiplicadores de esta información y de ayudar al pueblo a que se quite ese velo, como decía Isabela, que se quite ese velo para poder avanzar en la construcción del socialismo, que no es más que la concreción del sueño del libertador, que era darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible.